Esto es Tesoros Diarios con palabras de consuelo, ánimo y esperanza de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el Dr. Nicolás Venditti con el devocional de hoy. 15 de julio. Israel se olvidó del Señor Dios. Bienvenidos a Tesoros Diarios de la Palabra de Dios. Nuestra lectura bíblica para hoy es Jueces del 6 al 10. Nuestra enseñanza será tomada de Jueces 8, 33, 34. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su Dios. Y los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. La memoria humana es algo muy curioso. Muchas veces cuando uno anhela algo mucho, no se olvida. Sin embargo, al recibir lo deseado, uno se aburre y luego se olvida y menosprecia lo anhelado. Esto ocurrió con el pueblo de Israel. Al ser librado del peligro por Dios, después de se acomodaron y menospreciaron a Dios y su juez. Miremos a las tres pautas que nos muestran nuestros versos de hoy. La primera pauta es que los hijos de Israel se olvidaron de Gedeón. Él era uno de los jueces que Dios había levantado para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Ellos estaban explotando al pueblo de Dios. El Señor alzó a Gedeón para que Israel tuviera victoria sobre Madián. Gedeón obtuvo la victoria, pero ahora muere. El texto nos describe que el pueblo se olvidó de Gedeón. Hay un dicho que dice, rey muerto, rey puesto. En otras palabras, que la vida sigue. Lo difícil es que el pueblo se olvidó de cómo Dios levantó a Gedeón al ellos clamarle. ¡Qué trágico! La próxima pauta es que los hijos de Israel se volvieron a prostituirse. Al Gedeón morir y no ejercer influencia sobre el pueblo, el rumbo natural de Israel fue de mal en peor. Vez tras vez, el Señor levanta a diferentes hombres y mujeres para evitar el adulterio espiritual, pero Israel no le hace caso a Dios. Empezaron a entretenerse y finalmente contaminarse con los dioses de las naciones. Qué engañoso es el corazón humano. En vez de buscar el rostro de Dios, Israel se contagió con las costumbres que eran abominaciones a Dios. No siguieron la ley que Dios le había dado a Moisés. Israel estaba espiritualmente ciega y endurecida. La última pauta es que los hijos de Israel se olvidaron del Señor. Estas son algunas de las palabras más tristes en toda la Biblia. Aún peor fue que tomaron la decisión de hacer a Baal Berit su Dios. Esto es el rechazo consciente de Jehová. Es increíble cómo uno puede estar tan ciego que llega al punto de la apostasía. Resumamos. Los hijos de Israel se olvidaron de Gedeón. Luego, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Finalmente, los hijos de Israel se olvidaron del Señor. Roguemos a Dios que jamás lleguemos a este punto en nuestra relación con Él. Si necesitamos clemencia, tomemos un momento ahora mismo para pedirle perdón. Él continúa siendo el Dios de misericordia. Ha sido un placer compartir contigo tesoros diarios de la Palabra de Dios. La lectura bíblica para mañana es Jueces del 11 al 16. No nos olvidemos de lo que escribió el salmista. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Hasta mañana y que Dios te bendiga en abundancia a través del estudio de la Biblia.